Buenas tardes y bienvenidos ya a la penúltima clase de toda la asignatura. Ya hoy abordaremos los temas de evaluación económica, pero para empezar quería preguntarles si tienen alguna duda o alguna consulta que quieran hacer. Si no, las últimas indicaciones sobre el trabajo integrador. eh, Trabájenlo. Esta semana, de hecho, no hay tarea porque lo que quiero es que se centren en trabajar ya lo último del proyecto integrador. Solo falta, aparte de lo que ya tienen trabajado, solo le falta la presentación de los resultados, el análisis que ustedes hagan de esos datos, porque todos los datos que ustedes van a encontrar en los estudios van a ser datos de costos, de beneficios y van a ser datos fríos, y eso tienen que dejarlo plasmado en el trabajo, del análisis de todos esos datos, los más relevantes. Y después de eso, lo que tienen que trabajar son las conclusiones, nada más, y si quieren poner recomendaciones, pongan recomendaciones. ¿Sí? Van a constar de tres apartados que son de rigor, que es el análisis la presentación de los resultados, el análisis de los resultados y las conclusiones a las que ustedes lleguen. Las recomendaciones pueden ponerlas, porque no todos los trabajos les van a poder poner recomendaciones. Este día hablaremos más enfáticamente en dos de las evaluaciones económicas. Las evaluaciones económicas, las más usadas son cuatro: el análisis de minimización de costos, el análisis coste-efectividad, que son los que vamos a abordar el día de hoy, el análisis coste-utilidad y el análisis costo-beneficio. Hay más, pero estas son las cuatro principales y son las que más se ocupan dentro de los estudios clínicos que se ocupan en el área de la salud. Esto que está acá, es las generalidades de las evaluaciones económicas. Para nosotros hacer una evaluación económica, siempre tenemos que evaluar. Lo principal es evaluar si tenemos datos, porque siempre que nosotros vamos a realizar cualquier estudio más de materia económica, tenemos que primero estar seguros de que vamos a obtener los datos que nosotros vamos a incluir dentro del estudio, y si esos datos, la fiabilidad de los datos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a evaluar es que vamos a evaluar el costo. Tenemos que tener el costo de las alternativas que vamos a comparar. Al hablar, cuando ustedes encuentren un estudio y vean que dice que esta es una evaluación económica de X medicamento contra otro medicamento, siempre fíjense que siempre tiene que ser comparativo. Pueden ser una, dos, tres o más alternativas, pero siempre van a estar comparando una contra la otra. Si solo les hablan de costos y no les hablan de beneficios, entonces no es una evaluación económica completa. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver esta es la otra pregunta que nos debemos hacer. ¿Cuál es el beneficio? O sea, cuál es el resultado final de cada una de las alternativas que nosotros elijamos? ¿Cuál es la manera más eficiente de proporcionar dichas alternativas? Y al final vamos a poder contestar la pregunta si valen la pena o no dichas alternativas. Entonces, los pasos a seguir de cualquiera, de todas las evaluaciones económicas: primero, vamos a seleccionar y vamos a definir cuáles alternativas vamos a estudiar. Siempre tiene que haber alguna perspectiva del estudio y un horizonte temporal.
siempre vamos a elegir el método. Aquí es elegir si lo vamos a hacer como un análisis de minimización de costos, un análisis coste-efectividad, un análisis coste-beneficio, ¿ven? O coste-utilidad. Y vamos a hacer presentación de resultados y vamos a hacer un análisis de sensibilidad. Estos pasos son los principales de toda evaluación económica, porque, perdón, para efectos de una evaluación económica, eh, no siempre la van, y eso sí quiero que se lo lleven y que les quede claro. A veces van a encontrar ustedes que dice análisis de, de una evaluación económica, de coste de efectividad del tratamiento de una enfermedad contra el tratamiento de otra enfermedad, y ven que presentan los resultados, hacen los análisis de sensibilidad y a veces ahí queda. O sea, y esa es la evaluación económica, porque la evaluación económica es una herramienta que se hace para que el tomador de decisión juzgue. Entonces, solo se hace la presentación de los resultados, el análisis de la sensibilidad, ¿sí? Y a veces no van a encontrar análisis, recomendaciones, ¿sí? Porque al final todo esto es lo que se presenta para que el tomador de decisiones tome su decisión. Entonces, primero vamos a seleccionar y definir las alternativas que nosotros vamos a estudiar en cualquier evaluación económica. Entonces, vamos a comparar, aquí yo les puse dos o más alternativas. ¿Por qué? Porque siempre una evaluación económica tiene que ser una comparación. Siempre va a haber un contraste, siempre van a contrastar una o más alternativas. Ahora, si, se preguntarán ustedes, por ejemplo, estamos en el ámbito farmacéutico y estamos hablando de farmacoeconomía. Entonces, ¿qué pasa contra algún fármaco que, por ejemplo, se está estudiando y está en investigación y desarrollo y quieren hacer una evaluación económica de ese fármaco y es el primero que va a surgir para alguna enfermedad? ¿Se puede o no se podría hacer una evaluación económica? Acuérdense que es el primer fármaco contra esa enfermedad que estamos investigando. Pues no, porque así como usted dice, doctor, que necesita dos alternativas para poderlo comparar. Va, y esto es lo que les quería decir. Por eso les lancé la pregunta, porque sí se puede, ¿sí? Pero sí, acuérdense que esta es una comparación. Entonces, en algún punto del proceso esto se ve bastante en farmacoeconomía, que se llega a un punto de todos los medicamentos cuando se fabrican van por fases. Entonces, se pasa de la fase uno a la fase 2 a la fase 3 a la fase 4 y ahí es cuando empiezan los estudios de cohorte, los estudios de casos y todos los estudios que se hacen sobre eficacia de un medicamento. Entonces, pero es el primer medicamento que existe, no existe ningún otro, entonces no tenemos un gol estándar contra el cual la vamos a comparar. Entonces, ¿cuál sería pero necesitamos nosotros hacer una evaluación económica porque queremos ver si el riesgo-beneficio de esta alternativa que nosotros estamos agarrando es viable o no en el tiempo. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Sí se puede hacer una evaluación económica. Entonces, la alternativa contra la que se hace es, se plantean los dos escenarios. El escenario con el fármaco que estamos creando, con todos sus beneficios que ese fármaco crearía, y la alternativa 2 contra la que se compara es no hacer nada, ¿sí? Entonces, esto hablando de fármacos, pero es aplicable a cualquier tecnología médica. Entonces, si no existía la tecnología antes, entonces se puede hacer contra el hecho de no hacer nada. Entonces, como acuérdense que en toda evaluación económica ustedes van a evaluar costos sobre beneficios, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener los beneficios de las alternativas que ustedes mismos hayan elegido. Entonces, el escenario de no hacer nada sería dejar de percibir todos los beneficios que hoy se van a dar por meter la tecnología nueva. No sé si me expliqué. Sí.
Entonces, sí se puede hacer una evaluación económica de una alternativa nueva. Entonces, aparte de la selección, también vamos a tener en cuenta costos y los resultados. Siempre tienen que estar los dos, siempre, porque si no, entonces no es una evaluación económica como tal, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, que nos topásemos con un estudio y ustedes mismos lo van a leer, porque ya en su vida de salubrista se van a topar con bastantes estudios que ustedes mismos van a leer y que tal vez en el título les pone que es evaluación económica, pero ustedes mismos empiezan a leerlo y cuando lo van leyendo van viendo que solo hablan de costos, 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 costos y al final no hablan mucho de los beneficios o solo los tocan a grandes rasgos, pero no los analizan ni los estudian. Entonces, ustedes saben que ese estudio, aunque usted que diga que es una evaluación económica, es un estudio de costos. Ujú. No era una evaluación económica porque ustedes ya saben cuáles son los criterios que tienen que incluir toda evaluación económica. Entonces, lo primero que se recomienda es la definición de las alternativas que se presentan en evaluar. En el caso de existir, por eso lo puse aquí en este párrafo, en caso de existir en el caso de un fármaco, entonces, ¿contra qué lo vamos a evaluar? O sea, es un fármaco que ha surgido en un mercado donde ya existen varios fármacos contra esa enfermedad. Entonces, ¿cuál de todos creen, de todos los fármacos existentes, sin mencionar nombres, cuál creen que sea el fármaco contra el cual lo vamos a evaluar? Uno que no tiene que faltar, porque pueden ser varios. ¿Sí, Margarita? Tiene Eh, al menos si hablamos de antihipertensivos, siempre se compara con uno que tiene la mayor parte de los estudios en la cual ha tenido más beneficios, que en el caso sería el captopril, sigue siendo el gold standard para todas las evaluaciones de los demás antihipertensivos. exacto, exacto. Dijo la palabra clave, el gold estándar. Entonces, si ustedes van a meter un medicamento, como lo mencionó la compañera, en el rango de hipertensión arterial, entonces ustedes van a ir a la fuentes confiables de la literatura y van a buscar cuál es el gold estándar de tratamiento contra esa enfermedad a la que pretenden incluir un fármaco más. Entonces, ese gol estándar pueden ser más, porque por ejemplo, pónganle que ustedes van a introducir un nuevo medicamento para la diabetes aquí en el país. Entonces, y ese medicamento es nuevo aquí en el país. Entonces, tendríamos que evaluarlo contra los medicamentos que ya circulan en el país aunque no sean el gol estándar, ¿sí? Pero dentro de los que vamos a evaluar, evaluaríamos también el gol estándar, aunque no existe en el país, ¿sí? Entonces, el gol estándar, por lo general, en las evaluaciones económicas, aunque no circule en el país y no lo estemos ocupando nosotros en el país, tenemos que incluirlo. Ese siempre lo tenemos que incluir, el gol estándar, más los demás medicamentos que tal vez es nuestro gol estándar, ¿sí? Pero siempre en las alternativas contra las que van a evaluar, siempre tiene que existir la mejor alternativa posible, porque al final de la evaluación económica lo que ustedes necesitan es cuánto beneficio yo voy a obtener de la nueva tecnología que se va a implementar, ¿sí? Y cómo voy a distribuir yo los recursos para esa tecnología de la mejor manera posible, o sea, de la manera más eficiente posible, con los recursos que yo tengo. ¿Sí? Ese es el objetivo real de una evaluación económica. Entonces, por eso, dígame, Margarita. Mire, una consulta. Por ejemplo, eso para mí es bastante lógico en el sentido de la utilización de los medicamentos en sí. Ujú. Pero en salud pública entiendo yo que ya en las políticas públicas realmente se buscan aquellos medicamentos también que tengan costo-beneficio y que para poder ser compradas en cantidades industriales para poder abastecer a todo el sistema del ministerio. Sí, En ese caso,
uno como clínico, me voy a ir más a la parte clínica, a veces uno se resiente porque, digamos, se compra el captopril, pero a veces se compra el captopril de más bajo costo y a veces uno duda si realmente la calidad será efectiva contra el costo. Entonces, me imagino que eso tiene que ver con ese estudio que se está mencionando acá. O no ve también la calidad, solo ve el costo. No, sí, claro, claro que ve la calidad, porque la calidad se refleja en la eficiencia, ¿sí? Entonces, por eso mismo es que ustedes van a agarrar estudios porque ustedes van a sacar los datos de estudios. Entonces los estudios tienen que tener rigor. Cuando ustedes oigan hablar de rigor es la fiabilidad que tiene un estudio y que el peso de ese estudio, que fue todos los, por ejemplo, si se realizó un estudio y tenemos un estudio que es un estudio de casos, que el estudio de casos se hizo en una población que ustedes mismos dicen, ah, esta población que ocuparon realmente para hacer este estudio no era la población que debían de haber agarrado, ¿verdad? Entonces, ese estudio pierde un poco de rigor contra un metaanálisis, por ejemplo, ¿sí? Entonces, podrían agarrar los datos de un metaanálisis. Y con lo que con lo que usted menciona, aquí ya tropicalizando para El Salvador, aquí sucede algo, que eh, mm, cuando se crea un fármaco, o una cierta patología, perdón, tecnología médica, existe la patente. La patente se da por 10 15 años, dependiendo de cuánto los desarrolladores hayan invertido en investigación y desarrollo para llegar al producto final, que es el fármaco. Entonces, mientras ellos les dan un periodo de tiempo que es de 15 años, por ejemplo, entonces 15 años ellos van a pasar produciendo ese producto, pongámosle cualquier producto, un Viagra, por ejemplo. Entonces solo ellos van a poder vender Viagra en el mercado hasta que se rompa la patente. Entonces la patente 15 años duró y ya es libre, es de libre mercado, porque entonces ya la puede vender cualquier más. Entonces, al perder la patente, los laboratorios que crean genéricos tienen que tener una estricta calidad porque se supone que el genérico que creen a partir del producto original tendría que tener exactamente la misma eficiencia que la sal original. Pero para eso tienen que ser completamente regulados y supervisados todos esos laboratorios, ¿sí? Pero a nivel no solo de El Salvador, sino que a nivel latinoamericano, de repente de la India y otros países, no se cumple. O sea, esto estamos hablando tal vez de un mercado de un país de primer mundo, por ejemplo. De un país de primer mundo, entonces el enalapril genérico y el enalapril sal original tienen la misma eficacia, o por lo menos están rondando casi la misma eficacia. Entonces, significa que aunque se compre genérico, es de la misma calidad como que consumiéramos una sal original. Aquí no es el caso, ¿sí? De hecho, yo esperaría que el surgimiento de esta nueva, creo que, Superintendencia de Regulación Sanitaria, creo que la Superintendencia de Regulación Sanitaria hoy se va a encargar de eso, de ver la fabricación ver que todos los procesos se cumplan y que todos los laboratorios y droguerías que crean medicamentos genéricos tengan la certificación, porque esa es otra de las certificaciones ISO y todas esas deberían de tenerlas todas las productoras de medicamentos, pero aquí no es muy supervisado. Ujú. Entonces, al hacer esta evaluación de costos, al final puede ser que le salga un producto que tal vez tenga sea más barato, y así como dice la compañera Margarita, sea más barato y por lo general se agarran, ¿sí? Porque aquí se pueden plantear cuatro escenarios, que el medicamento contra el que le están comparando sea más caro, pero es más beneficioso, ¿sí? O que sea un poquito más barato,
pero tiene más beneficios también. O tenemos el caso de que el producto, si el producto contra el que lo estamos comparando al final resulta ser que el producto es más barato y tiene más beneficios que el otro, entonces ahí, en ese caso, ya todo ese es dominante, o sea, ahí ya no es ni necesario hacer ninguna evaluación económica, porque si es más barato y tiene más efectos, o sea, tiene más beneficios, obviamente cambiémonos al otro. El caso contrario, que sea más caro y tenga menos beneficios. Es más caro y tiene menos beneficios, entonces se llama una tecnología dominada. Y una tecnología dominada, esa es una tecnología que no se agarra, o sea, se rechaza de entrada y ya no se ocupa recursos para hacer una evaluación económica porque ya resultó dominada. ¿Sí? Entonces, siguiendo acá, tenemos que toda evaluación económica es lo que yo les mencionaba. Esto sí, quiero que se lo lleven claro, que es una comparación entre una u otra opción, que siempre se puede hacer una evaluación económica, aunque sea un producto nuevo, solo habría que meterlo. De hecho, van a encontrar bastantes estudios de evaluación económica donde comparan una tecnología A contra una tecnología B y siempre meten en el escenario la opción de no hacer nada. Entonces están comparando los tres escenarios. El escenario sin medicamento, el escenario con el medicamento más efectivo, que es el gold estándar, y el escenario con el medicamento nuevo o con la tecnología nueva. Entonces comparan los tres escenarios. Ahora bien, la perspectiva del análisis. La perspectiva del análisis se puede realizar desde diferentes perspectivas. Las perspectivas que más se ocupan son estas cuatro que yo les puse acá. La perspectiva del proveedor de los servicios de salud, la perspectiva del financiador, la perspectiva del paciente o la perspectiva de la sociedad. Cuando oigan hablar de que este estudio se realizó bajo la perspectiva de la sociedad, van a encontrar las tres perspectivas, porque la perspectiva de la sociedad abarca las otras tres, ¿sí? Entonces, ahí se ven todos los beneficios y los costos, tanto para el proveedor de servicios de salud, para el financiador y para el paciente, porque se involucran todos los costos que adopta una dicha tecnología. Y el horizonte temporal, aquí este horizonte temporal va a depender más que todo de las patologías, ¿verdad? De la situación que ustedes estén estudiando. Por ejemplo, si son situaciones agudas, lo que están estudiando es una tecnología que va sobre un cuadro un quirúrgico, sobre infecciones, medicamentos de urgencia. Entonces, la perspectiva puede ser corta, la perspectiva, el horizonte temporal. Y a veces, cuando ya involucra que estamos hablando de una tecnología con cronicidad, algo que sea crónico, entonces ya el horizonte temporal puede ser toda la expectativa de vida del paciente. También esto puede ser aplicable para tecnologías que esperamos los resultados muy adelante en el tiempo, como por ejemplo las vacunas. Las vacunas sería un horizonte temporal. Si estamos haciendo un estudio sobre beneficios y costos de vacunas, entonces este tipo de estudios hay necesidad de hacer proyecciones. Proyecciones, eso ya no es parte de esta materia, pero las proyecciones son como la simulación de Monte Carlo y otros herramientas que se ocupan para proyectarse en el futuro. Por ejemplo, estamos haciendo una evaluación de costos, hacemos la evaluación de costos actuales y de aquí nos proyectamos hasta cuánto va a ser el beneficio. Por ejemplo, en el caso de uno de los estudios de ustedes, que es del BPH, entonces, si vacunamos a las niñas y a los niños desde esta fecha, estamos esperando los resultados cuando se den los cánceres evitados.
pero no se puede adelantar el tiempo. Entonces lo que se hace es proyectar cuánto de beneficio podríamos desde esta fecha hasta la fecha que nosotros estamos esperando los resultados. Eso son proyecciones. Cuando oigan hablar de proyecciones o ven que esta proyección se hizo, entonces ahí estamos hablando de esto, que están proyectando en el tiempo, porque los beneficios de la tecnología los están esperando no a corto plazo, ni a mediano plazo, de hecho es a largo plazo. Entonces, de ahí ustedes van a elegir, cuando ya tengan el horizonte temporal y tengan ya definido qué perspectiva van a ocupar en el análisis, entonces van a elegir el método, ¿sí? Entonces aquí ya es para prácticamente evaluar con cuál de todos nos vamos a ir. Si nos vamos a ir con un análisis de minimización de costos, un análisis de coste-efectividad, un análisis de costo-beneficio o un análisis de costo-utilidad. Ahí va a depender de los datos que tengan. Por ejemplo, si tienen una tecnología donde la eficacia es exactamente igual o es prácticamente parecida, entonces estamos hablando de que y que la diferencia solo es en el coste. O sea, vamos a evaluar una tecnología A contra la tecnología B. Y si nos vamos a qué beneficios, los dos dan los mismos beneficios, ¿sí? Sin poner números, o sea, el beneficio es el mismo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, comparar una cirugía de litiasis biliar, una colecistectomía, y estamos comparando que la vamos a hacer de la forma tradicional o la vamos a hacer laparoscópica. ¿Cuál de las dos al final va a tener el beneficio en el paciente? Es el mismo, ¿sí? Lo que varía es el proceso, ¿sí? Que tal vez una va a tener un proceso más largo de recuperación y todo, pero al final el beneficio siempre se logra porque es la extracción de la vesícula, ¿sí? Y la mejoría del paciente que va a tener por haberle extraído la vesícula. Entonces el beneficio es igual. Lo que cambia es la técnica. Entonces, pero al cambiar la técnica, ¿qué representa al haber cambiado la técnica para el paciente, para el proveedor y para el financiador? Más costos. Una es más costosa que la otra. Entonces, la variación al final solo se da en los costos, pero no en los beneficios. Entonces, si queremos evaluar eso, entonces ustedes mismos ya, como ya van a tener la base, entonces van a decir, aquí un análisis de minimización de costos, nada más, porque ya tienen que los resultados son los mismos. Lo que va a variar lo que varía es el proceso, entonces lo que me van a variar son los costos. Entonces, ¿cuál voy a agarrar? El análisis de minimización de costos, ¿sí? Y así, eso ese es el punto número 13, la elección del método. Dígame, Margarita. Sí, iba a hablar, Margarita, compañera. Ahí está. Si yo tengo resultado, puedo identificar cuál va a ser mi tipo de evaluación, pero si yo no tengo un resultado como lo que usted mencionaba del BPH, porque eso se va a ir en el tiempo, puedo hacer también esta valoración o esto lo desplazo hasta que ya comience a haber resultados. No, ahí, por ejemplo, en este tipo de escenario, podría hacer un análisis de coste-efectividad, ¿sí? Porque no siempre se va a poder hacer, porque el análisis de hecho, el análisis de minimización de costos es, como lo van a ver más adelante, porque se lo voy a explicar ahí, eh, es uno de los que se hace dentro de los estudios que nosotros hacemos aquí en economía, pero eh, dentro de salud es bien difícil. Casi por lo general no se puede ocupar por la dificultad. O sea, cuando se hace por la facilidad, porque es más fácil hacerlo, sí, pero encontrar dos tecnologías que al final produzcan el mismo resultado sin que varíe mucho y que solo de la variación es en costos, es bien difícil. Por lo general, nos encontramos más
con el escenario que planteó Margarita, o sea, lo que estábamos hablando, de que al final puede ser que sea más costoso, aunque un poquito menos costoso, pero un poquito menos efectivo también, ¿sí? Entonces, ese es el escenario. Entonces, por lo general, la mayoría terminan en análisis costo-efectividad, costo-utilidad y costo-beneficio. La mayoría. Minimización de costos se ocupa, sí se ocupa, pero cuando las tecnologías que van a investigar tienen los mismos beneficios, solo que diferente costo. Ya después de haber elegido, seleccionado qué método van a ocupar, se hace la presentación de los resultados. Esta presentación de los resultados, esta la van a ocupar ustedes en la metodología que ustedes van a ocupar en el trabajo final que están trabajando. Porque aquí, cuando hablan de presentación de los resultados, es eso, presentar todo lo que encontraron en el estudio, ¿sí? Solo lo presentan, estos son los cuadros, gráficos, aquí varió, aquí no varió, y esa es la presentación de los resultados. Después de haber hecho la presentación de los resultados, entonces se realiza análisis de sensibilidad. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? Si alguien que haya leído esto, quiero saber más o menos como qué entendieron de los análisis de sensibilidad. Alguien que se anime. Va. Los análisis de sensibilidad y tal vez extrapolado a todos los estudios, no necesariamente económicos. Simple y sencillamente es cuando ustedes hacen un estudio, una tesis o un trabajo ya de investigación fuerte, van a van a ocupar una metodología. Entonces, en esa metodología ustedes van a agarrar varias variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes van a hacer un estudio de morbilidad o un estudio de mortalidad. Entonces, ustedes van a agarrar variables, ¿sí? Y sobre esas variables es lo que ustedes van a realizar el estudio. Al final, al final de ese estudio le van a dar ciertos resultados, datos que ustedes los van a plantar en cuadros, los van a plantear en gráficas y los van a plantear. El análisis de sensibilidad es agarrar todo el estudio ya terminado, ¿sí? Y modificar a voluntad unas o dos variables de las que ustedes mismos utilizaron en el principio y ver cómo cambian los datos. Eso es un análisis de sensibilidad. Cuando ustedes agarran una variable y la quitan del estudio para ver cuánto varían los resultados, ¿sí? Por ejemplo, en una variable donde tenían edad y sexo, por ejemplo, en un estudio, y de repente vienen ustedes y quitan la variable edad, y tal vez era una enfermedad que estaban ustedes investigando, que esa enfermedad se daba con el paso del tiempo y la morbilidad de esa patología aumentaba con la edad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quito la edad como variable, los datos se me van a disparar todos los datos se me van a disparar. O sea, van a salir datos inconclusos, sesgados, grandes. O sea, entonces, ¿qué me está indicando eso en el análisis de sensibilidad? Que la edad y el sexo estaban íntimamente ligados, ¿sí? En un estudio estaban íntimamente ligados. Entonces, la fuerza de unión entre esas dos variables era grande, por lo tanto, y ahí sacan todas las conclusiones, ¿sí? Entonces, para eso es que se hace este análisis de sensibilidad, para ver cómo van a variar los datos si se modifica una o dos variables, o más variables, de hecho. No sé si hoy sí me di a entender. Sí, eso es un análisis de sensibilidad. En materia económica, por lo general, cuando se hacen las evaluaciones económicas,
se hace este análisis de sensibilidad para eso, para determinar qué variables de todas son las que tienen más peso dentro del estudio. Para eso es que se hacen los análisis de sensibilidad. Ya entrando en materia sobre el análisis de minimización de costos, esto ya se los había platicado en anterior, que son aquellos que prácticamente van a comparar exclusivamente los costos. Sí, es el escenario que estábamos hablando, que son dos patologías que al final van a presentar los mismos resultados y que la variación al final solo se va a dar en los costos, porque se supone que estas dos intervenciones o alternativas se supone que proveen el beneficio equivalente, o sea, tienen el mismo beneficio o bien cercano al beneficio. ¿Sí? O por ejemplo que de repente ven que van a evaluar dos fármacos que al final sirven para curar la misma enfermedad y que los dos son igualmente efectivos y lo único que varía solo es el costo. Entonces van a evaluar un análisis de minimización de costos porque vamos a agarrar la alternativa más barata que surja del estudio. Esta en todo este párrafo les puse acá qué es un análisis de minimización de costo, porque estos son dos términos que tienden a confundirse bastante. Un análisis, porque van a encontrar análisis de minimización de costos, un análisis de minimización de costos es una evaluación económica. Un análisis de costos no es una evaluación económica como tal, como evaluación económica. Porque acuérdense una cosa, em, la economía no necesariamente tiene que ver con dinero. Entonces, como no necesariamente tiene que ver con dinero, entonces podemos hablar sobre beneficios y que los beneficios son de días cama evitados, eh, que se previno que diera tantos infartos al miocardio, que se previno que dieran tantos accidentes vasculares. Entonces, el beneficio lo estamos midiendo en una unidad no monetaria. ¿Sí? Y esa es la unidad, eso es lo que estamos midiendo, el beneficio. Y lo vamos a comparar contra los costos. Entonces, estamos hablando de costos y beneficios. En cambio, en un análisis de costos, por lo general podría ser la evaluación de una institución en un ejercicio fiscal X que fue para atrás. Por ejemplo, que la evaluemos desde el 2022 al 2024. ¿Sí? Ya tenemos un ejercicio fiscal que ese ya finalizó, ¿sí? Estamos hablando cómo funcionó esa clínica en esos 2 años, pero no estamos hablando nada de beneficios, solo estamos haciendo como un ejercicio contable, ¿sí? Y esa es la gran diferencia entre contabilidad y economía, que la contabilidad solo es contar lo que ya sucedió, sin tener en cuenta qué va a suceder de hoy en adelante. La economía en sí mira hacia adelante, porque mira los beneficios y los beneficios no siempre son inmediatos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre un análisis de minimización de costos y un análisis puramente de costos. Entonces, ¿qué características necesitamos nosotros para los análisis de minimización de costos? Principalmente, este es un debate, que la consideran como una evaluación parcial, no una evaluación completa. Siempre es una evaluación económica, pero algunos autores no la consideran una evaluación completa porque se centra más en los costos y en los ahorros en costos que pueden dar estas tecnologías sin centrarse en los resultados, porque al final los resultados son exactamente el mismo. No se busca una mejora en los resultados. ¿Sí? Por eso es que es debatible, yo se los traje aquí, por eso se los puse aquí, porque al final, por más que estudien, si nos vamos al caso que habíamos puesto de las colecistectomías,
Por más que estudien los costos de una colecistectomía, el resultado siempre va a ser el mismo. Siempre el resultado va a ser que el paciente va a salir sin vesícula. Y eso no va a variar, ¿sí? Independientemente de la forma. Solo van a variar los costos y el beneficio para el paciente. De tal vez que la recuperación va a ser menor, pero en sí, pero esos serían como beneficios intermedios. Y el beneficio final es no tener la vesícula y todos los beneficios que conlleva el hecho de no tener vesícula. Entonces, al final, ¿cuál se va a elegir de todo? Al final, el estudio le va a salir diferentes costos y al final el que vamos a agarrar va a ser la alternativa más barata. Y por esto es que dicen que es una evaluación parcial, porque al final, como solo se basa en los costos de cuál se va a elegir. Si estamos comparando una tecnología A contra una tecnología B y al final de todo el estudio me sale que la A era más barata, esa es la que se agarra. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se va a utilizar? Se va a utilizar cuando la efectividad terapéutica y la seguridad de las alternativas son las mismas y la única diferencia está en los costos. Entonces, ¿cuál es la principal ventaja? Es la facilidad de uso. O sea, estos son ejercicios que se pueden hacer de manera rápida, es fácil de entender y los cálculos también no requieren mucha experticia para poderlos hacer. Y estas son las desventajas, que por lo general requiere casi que una estricta igualdad de los efectos de las alternativas. Es lo que, y por esto mismo es que de los 4 estudios de evaluación económica que ocupamos en materia de salud, este es el que menos se ocupa, porque es difícil encontrar que dos alternativas produzcan un beneficio final que es prácticamente el mismo. Y también no informa si los costos exceden o no al valor monetario de los efectos. Esto se refiere a que no existe una de medida exacta matemática que me pueda decir cuál es el costo contra el beneficio de que el paciente salió sin vesícula. O sea, no lo puedo comparar. Y esto se traslada también prácticamente a todas, menos la de costo-beneficio, ¿sí? Porque en la de costo-beneficio, como lo van a ver en la otra clase, es la única de todas las evaluaciones económicas que le da la misma unidad monetaria. O sea, tanto los costos como los beneficios se miden en dinero. O sea, es la única. Entonces, al final de todos los estudios de costo-beneficio, voy a poder decir, eh, si el costo me dio 7 millones y el beneficio eran 12 millones, por ejemplo, entonces ahí sí, porque las dos tenemos los dos y las tenemos en la misma unidad de valor. Entonces al final, si hago un ejercicio y los resto uno del otro, entonces al final me va a salir que hubo tanto de beneficio. 7 millones menos 12 son 5 millones, entonces el beneficio el análisis coste-beneficio fue 5 millones de beneficio para tal, tal comparativa. En cambio aquí no, porque como no podemos medir directamente los costos sobre los beneficios y que también esta es otra de las desventajas de este análisis de minimización de costos, que tienen que tener la misma naturaleza. Les voy a poner un ejemplo. Eh, Tienen un presupuesto de 10 millones y les han dicho que esos 10 millones los podemos invertir en este programa y que es la construcción de un hospital para pacientes de diálisis renal. O sea, vamos a hacer un hospital de solo patologías renales. Y también tenemos una alternativa B, que sería la implementación de un programa para beneficiar a los pacientes de VIH.
En ese caso, ¿creen que se podría hacer esto para ver cuál de las dos alternativas es mejor? ¿Sí? ¿Creerían ustedes que sí o no? Un análisis de minimización de costos para evaluar si me sale mejor construir el hospital o si me sale mejor echar a andar el programa de tuberculosis, de VIH, perdón. Sí, en ese caso realmente no se podría hacer esto. ¿Por qué no se podría hacer Porque, Diferente ¿qué me referencia. va a dar, qué me va a dar al final la construcción del hospital? Pacientes que tengan patologías renales, que lo que hice fue alargarles la esperanza de vida o mejorarles la calidad de vida. Sí, ese es el resultado final que me va a dar la construcción de un hospital para pacientes nefrópatas. Vale. ¿Y qué me va a dar de beneficio un programa de implementación de VIH? Me va a dar casos de VIH evitados. Entonces, ¿cómo voy a comparar yo los pacientes que yo les alargué la vida porque le hice este hospital y los pacientes que evité que se contagiaran de VIH? No son medidas comparables, ¿sí? Porque uno tiene una unidad de medida y el otro tiene otra unidad de medida, que es completamente diferente. Entonces, en economía se puede hacer esta evaluación tal y como se la estoy mencionando, solo que ya no con este método. En este caso, tendríamos que ponerle valor en dinero a los pacientes que se les evitó el VIH y los pacientes nefrópatas que se les alargó la calidad de vida. Al ponerle un valor monetario a cada uno, se pueden comparar uno con el otro. Ese es el análisis coste-beneficio. Y yo les puse aquí unos ejemplos. Ejemplos, la cirugía ambulatoria, quiero ver. Sí, aquí me comenta Margarita que si ambas enfermedades son crónicas, mejoran la supervivencia con las terapias. Sí, las dos, pero necesito yo poder comparar las dos y compararlas contra las unidades de medida. Necesito transformar esas unidades de medida primero, porque una me da una unidad de medida y la otra me da otra unidad de medida. ¿Sí? Entonces, pero eso lo van a comprender más cuando vean lo del análisis costo-beneficio. Pero sí se pueden hacer las comparaciones, solo que hay que transformarlas. Hay que hacer ese otro tipo de estudio. Entonces, acá sí, si tenemos una diálisis peritoneal hospitalaria contra una de diálisis o domiciliar, las dos van a producir el mismo beneficio. La colecistectomía tradicional, que es el ejemplo que les puse, y la colecistectomía laparoscópica, la cirugía ambulatoria contra otra cirugía, dos fármacos también que, por ejemplo, que sean para la misma enfermedad, también se puede hacer. Aquí, y este es un ejemplo de un análisis de minimización de costos. Por esta razón es que si todos fueran así, fuera más fácil, porque aquí estamos con la citocromía por procedimiento convencional y laparoscópica. Solo se evalúan los costos directos y los costos indirectos. Indirectos es el uso del quirófano, el uso de la recuperación, todos van a ocupar los mismos recursos prácticamente. Lo que varía es la técnica, ¿sí? Entonces, si nos vamos a los costos directos y los ponemos acá, la consulta es la misma, la preparación del paciente, también los dos procedimientos ocupan los honorarios del cirujano, los honorarios del ayudante y los honorarios del terapista respiratorio que va a dormir el paciente, ¿sí? Siempre, si se fijan, tienen los mismos, el uso del quirófano, el uso de recuperación, la hospitalización, examen de laboratorio, ultrasonografía. Entonces, al final, lo único que va a variar acá, el beneficio siempre es que el paciente sale colecistectomizado con los beneficios que la colecistectomía le da,
y la diferencia solo es en costos. Una es más costosa y la otra es menos costosa. La otra aquí, evaluación de la administración de la eritropoyetina alfa y contra la beta. Los dos son para la misma patología, la diferencia es en el costo, nada más. Entonces, por esta razón es que son los que menos se ocupan, sí se ocupan. Y si se fijan, esto, esto que les estoy poniendo, les estoy mostrando ahorita, este es el resultado de todo el estudio. Por eso es que se habla de la sencillez y la facilidad y que no se necesita mucha experticia para hacer este tipo de estudios. Lo que cuesta es encontrar las, las alternativas que realmente sean aplicables porque casi que tienen los mismos beneficios y lo único que cambia solo es los costos. Y acá tenemos el otro que yo les traía acá, que es el análisis costo-efectividad. El, el análisis de costo-efectividad, ¿cuándo lo vamos a ocupar? El análisis de costo-efectividad lo vamos a utilizar cuando se comparan los costos en valores monetarios de dos o más alternativas con similares resultados clínicos, pero no con la misma efectividad. Este análisis coste-efectividad es el que vamos a ocupar cuando nos encontremos que los resultados clínicos al final son casi similares, pero la eficiencia es diferente. La efectividad es diferente. Entonces, de hecho, aquí está el ejemplo de los medicamentos de marca con los medicamentos genéricos, que por lo general aquí en Latinoamérica aquí se hace análisis de coste de efectividad porque no tienen la misma efectividad. Los de marca siempre van a tener una mejor efectividad que pero el costo es mucho mayor. Entonces, ¿cómo se va a hacer este análisis este análisis se hace como el cociente entre el costo y el cociente entre la efectividad. Donde el costo va a estar en el numerador y la efectividad en el denominador. Entonces, al hacer esa división del costo sobre la efectividad, nos va a dar un cociente. Entonces, vamos a agarrar el costo, el coeficiente que nos dé menor. O sea, cuando veamos el ISER, que es el índice de costo de efectividad, el que nos salga más bajo, ese es el más efectivo. Por eso se los puse aquí en subrayado. Se va a elegir el que dé el coeficiente menor. ¿Y qué significa que dé un coeficiente menor? Que va a representar la mayor efectividad al menor costo. Yo solo puedo acá que el resultado de los análisis de costo de efectividad van a estar definidos siempre, siempre, siempre van a estar definidos así, como un ratio costo-efectividad. Y esta es una de las formas que se ocupa. A veces también lo pueden encontrar como análisis de costo-efectividad, la ratio, los resultados mencionados como ratio costo-efectividad, o lo pueden encontrar como ISER, que es el ratio costo-efectividad incremental. De una de las dos maneras van a encontrar los resultados de un análisis de coste-efectividad. Y ahora se preguntarán, ¿qué es el ISER y cómo se calcula? El ISER realmente es este de acá, ISER, pero es la abreviación en inglés de ratio coste efectividad incremental. Y ahora, ¿qué es el ISER? Entonces es la medida, o sea, es cuánto cuesta una unidad más de efectividad. Eso es una medida del costo por unidad adicional de efectividad. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí producir una unidad más de efectividad de la alternativa que estamos estudiando? Porque al final, acuérdense que esto siempre va a ser una comparación de una u otra alternativa. Entonces, al final, si están comparando tres,
a ustedes les van a dar tres resultados si lo sacaron como solo índice de ratio coste de efectividad, les van a dar tres índices o tres unidades de ISER. Entonces, independientemente cuál de las dos maneras hayan sacado, siempre van a agarrar el que tenga menor, porque lo que les está representando a ustedes, el que tenga menor valor, es el que es más efectivo y menos costoso. Entonces, esto para sacar este ISER se saca eh, en base a esta fórmula de acá. Esta es la fórmula. El índice de costo-efectividad incremental es el coste 2 en el numerador, es el coste 2 menos el coste uno dividido entre la efectividad 2 menos la efectividad uno. Sí, acuérdense que tiene, va. Si nos vamos a este ejercicio, este es un ejercicio final de un análisis coste-efectividad. Y si agarramos la calculadora y hacemos este ejercicio, lo que queremos el objetivo es la prevención de un ACV. Lo menciona acá. Este es el objetivo. Queremos nosotros disminuir o prevenir ACVs. Tenemos dos fármacos, un fármaco A o un fármaco B. Entonces, tenemos que el fármaco A, el costo total para 100 pacientes, eso lo decidan ustedes. Acuérdense que en economía, todas las decisiones de cuánto lo van a hacer, las van a tomar ustedes. Si tienen que hacer muestreo y si el muestreo al final les salió que era mejor hacer un estudio con 100 pacientes, entonces tienen que agarrar los 100 pacientes y los 100 pacientes hacerle un costeo y al final de este costeo es que utilizan la fórmula, que para el coste total, por ejemplo, para 100 pacientes con el fármaco A, se gastaron $10,000. Y la efectividad que se logró era que con el fármaco A evitamos 10 accidentes cerebrovasculares. Tenemos el costo uno y el coste 2, ¿sí? Perdón, tenemos el coste uno y la efectividad uno, porque este es el uno. Y el fármaco B, que para nosotros representaría el coste 2, el coste total para los mismos 100 pacientes. El coste total para los mismos 100 pacientes fue de 60,000, pero aquí varía, porque este fue más efectivo, porque en el fármaco B la efectividad fueron 50 ataques evitados. Entonces, hoy vamos a sacar el ISER, ¿sí? Entonces, si lo hicieran por rango simple, si a lo que vamos es a sacar solo el coste de efectividad, solo ocuparíamos esta fórmula, costo sobre efectividad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Agarrar el fármaco A y poner, esto no está escrito acá, porque esto está como para un ISER. Pero si solo queremos sacar esto, porque acuérdense que este al final se puede representar como solo esto, perdón, como solo el costo de efectividad o como el índice, como un índice de ISER. Se puede representar de las dos maneras. Si la representaríamos solo como costo de efectividad, entonces vamos a dividir estos 10,000 del primer fármaco, 10,000 entre ¿cuánto? Entre 10, porque es la efectividad del fármaco uno y nos da 1,000. 1000. Exacto. Entonces, ese es el índice de costo de efectividad que tenemos acá. Y por lo general, este 1,000 lo dividen en porcentaje y ahí tienen su primero. El primero, el costo del fármaco B sería dividir esos 60,000 entre 50 y sería 1,200. Entonces, al final, aunque el fármaco B haya evitado más,
pero costó mucho más. Entonces, ¿cuál fue más efectivo? Y la- El A, exacto. Ajá. Porque aunque solo evitó 10, pero era mucho más barato. Entonces, al sacar el índice costo de efectividad, el índice costo de efectividad del primer fármaco les dio 1000. Por lo general, nunca lo van a encontrar así, como 1000, sino que siempre hay que transformarlo a porcentaje. Del 100%, 1000 es el 100%, lo que X es, ¿verdad? Pueden hacerlo como regla de 3 y ahí se lo sacan en porcentaje. De hecho, si lo mencionamos, quiero ver, 1000, mm, el 10%, no. 10%, exacto. Sí, exacto. Entonces, siempre lo van a encontrar por lo general en porcentaje. Pero lo que quería que entendieran es eso, que al final se va a agarrar el de menor índice. Si el índice de aquel fue el 10%, al hacer este, le va a salir que es más del 10%. ¿Sí? Entonces, eso es una forma de terminar el estudio o le sacan el ICER. Entonces, si sacamos el índice de costo de efectividad, entonces ahí sí, tenemos que agarrar el costo del fármaco 2. Siempre es así. Siempre es el costo del fármaco 2 menos el costo del fármaco 1. Entonces sería 60.000 menos 10.000. Nos da 50.000. Y la efectividad del fármaco 2 menos la efectividad del fármaco 1. Entonces tendríamos 50 menos 10, 40. Y la relación entre este 50.000 entre 40 nos da 1.250. Entonces, como estamos hablando de índice, ¿sí? ¿Qué significa un 1.250? Significa que 1.250 nos costó evitar un accidente cerebrovascular más. No sé si les quedó claro esto de acá, No. porque el ISER lo que representa el ratio coste-efectividad incremental, porque eso es lo que estamos sacando acá, con esta fórmula. Con esta fórmula lo que nosotros sacamos es el radio coste de efectividad incremental. ¿Y qué significa ese radio coste incremental? Es la medida por costo de unidad adicional de efectividad. Y si hablamos de la efectividad de acá, es la prevención del stroke. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros esperamos de la prevención del stroke? Evitar que nos dé un accidente cerebrovascular. Y esa es la unidad de medida de nosotros. Entonces, al sacar el índice de coste de efectividad incremental, lo que nos va a dar es el dato de cuánto nos cuesta evitar solo uno más. Porque de aquí, con estos datos, ¿para qué les podrían servir en la economía? Para comprarme, para, Este dato en sí, 1.250 por ataque adicional evitado, ¿para qué le podría servir? para decirle al director de un hospital que me compre ese medicamento y porque le va a evitar todos esos costos en secuelas, en Ujú. hospitalización, en otros medicamentos. O también lo pueden agarrar ese dato porque ustedes quieren al final proyectarse a futuro. Entonces, agarran este dato. Yo ya sé que ya hice el estudio de coste de efectividad. Ya sé que 1.250 me va a costar evitar un accidente cerebrovascular más utilizando estos fármacos. Entonces, me proyecto a futuro y yo digo, para dentro de 10 años yo quiero evitar 100. Entonces, ¿cuánto me va a costar evitar esos 100? Utilizando los dos fármacos que tengo acá. Entonces, me va a costar 1.250 por esos 100 que yo quiero evitar. Entonces, ¿cuánto de presupuesto necesito tener? Tanto, ¿sí? Entonces, para hacer ese ejercicio, para esto, todos estos datos al final lo que sirven es para tomar decisiones.
Si 1250 me cuesta evitar solo un ataque de stroke más y quiero proyectarme a que 100 quiero de aquí a 5 años, entonces multiplicaría eso por 100. Entonces me sale que necesito un presupuesto de más de $125,000. Entonces esos 125 mil más es lo que yo me proyecto que necesito por si quiero cumplir la meta de evitar esos 100. No sé si me expliqué y les quedó claro esto. Vale. Entonces, al final, lo que es esencial es definir claramente qué unidad de efectividad vamos a ocupar. Por ejemplo, aquí, la unidad de efectividad, y para estos tiene que ser la misma. Por eso les decía yo de las unidades de medida de la efectividad. Porque acá para poder medir este fármaco A contra el B, los dos tienen que ser de prevención de stroke. Que esto es y la unidad de medida es ataque adicional evitado. Entonces acá, de hecho les puse un cuadro acá, que es la que comúnmente se ocupan. Estas son las que comúnmente se ocupan. Pero los requisitos para que sea, esto sí quiero que se lo lleven, porque estos son los requisitos para que nosotros decidamos que lo que vamos a hacer es un análisis de costo-efectividad. Primero, que el objetivo sea cuantificable, ¿sí? Que sea, en pocas palabras, que sea medible, ¿ya? Entonces puede ser un nivel deseado de un servicio, un cambio de comportamiento, un indicador, una meta. Por ejemplo, acá en este se optó por ataques adicionales evitados y que siempre tiene que haber por lo menos cuando mínimo, dos alternativas disponibles. Siempre tiene que haber dos alternativas. Y que las alternativas tienen que ser comparables y que los destinatarios homogéneos. A esto de la homogeneidad se refiere a que son poblaciones, eh, son similares, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, de lo que les estaba mencionando, de un hospital para pacientes renales y un programa o puede ser que sea, si hasta hospitales pudieran ser, un hospital para pacientes renales y un hospital para pacientes con VIH. Ahí estamos hablando de que los dos son hospitales, sí, los dos son hospitales, pero son poblaciones completamente diferentes. Aquí estamos hablando de pacientes renales y en el otro hospital estamos hablando de pacientes con VIH. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No son destinatarios homogéneos. Por lo tanto, no podríamos tampoco ocupar un análisis coste de efectividad porque las dos poblaciones son completamente diferentes. ¿Sí? Y que al final se cuantifican los costos y los efectos de cada alternativa. Entonces, en este cuadrito que les puse acá es la definición sobre una unidad de medida de la efectividad. Estos son los que, por ejemplo, por lo general son las unidades de medida, porque acuérdense que los dos tienen que llevar la misma unidad de medida. Entonces, al final pudiesen elegir que lo que les va a dar al final como unidad de medida del estudio que ustedes están haciendo son vidas salvadas, pueden ser años de vida ganados, muertes evitadas, complicaciones evitadas, la supervivencia global del paciente, los días de hospitalización que se evitaron, el porcentaje de éxito, la supervivencia libre de progresión. Esto se refiere a que si están estudiando una enfermedad que va por estadios. Por ejemplo, la renal, de hecho, va por estadios. Entonces, si ustedes pueden proponerse como meta del estudio, es estudiar cuántos pacientes pasaron de estadio 1A a 1B, por ejemplo. Y esa es la medida que ustedes se pusieron. Es la progresión de una enfermedad. Años libres de la enfermedad, casos que se diagnosticaron correctamente o pacientes libres de efectos adversos, días libres de síntomas. Estas son las que por lo general son las que se ocupan.
como unidad de medida, aquí, como unidad de medida final del estudio de costo de efectividad. No sé si hay preguntas hasta ahorita. En los estudios de análisis económico, a veces se puede hablar de una efectividad intermedia y una efectividad final, y que esta efectividad intermedia se puede medir con indicadores intermedios, que un ejemplo clásico de esto es la presión arterial, que por ejemplo lo que van a hacer es evaluar un antihipertensivo nuevo. Como producto final de un antihipertensivo es, al final, reducir todos los efectos que causa la hipertensión. Ese es como objetivo final, ¿sí? Y por lo tanto, todos los beneficios que se le dan al paciente por haber evitado que la presión la anduviera descompensada. Pero, ¿cuál es la unidad de medida? La unidad de medida es las variaciones que se dan en la presión arterial, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se habla de que hay un indicador, una efectividad intermedia, que es lo de la presión arterial, porque no necesariamente si un paciente es hipertenso y en medicina todo puede, nada es categórico, entonces ustedes pueden mantener al paciente con un medicamento antihipertensivo y la presión mantenérsela casi que dentro de los valores estables, ¿sí? Entonces se lo mantiene casi que dentro de los valores estables, pero al final se le dañó el riñón, ¿sí? A eso, no sé si me expliqué acá, pero a eso se refieren cuando estamos hablando de que hay efectividad intermedia y efectividad final, porque la efectividad final es, por ejemplo, si nos hemos planteado, nos basamos en un estudio de solo hipertensos, entonces mi medida de efectividad final va a ser cuántos pacientes de toda la población que yo tenía, de pacientes hipertensos, me, me produjeron enfermedad renal crónica. Esa es mi medida final del estudio. Pero puedo poner una medida intermedia, que sería la variación de las mediciones de las personas con hipertensión arterial. Entonces, esa es una de las ventajas del análisis coste-efectividad, que el análisis coste-efectividad permite poder definir como efectividades intermedias y efectividades finales. Pero eso sí, que el indicador que para efectos del ejemplo ha sido la presión arterial, siempre tiene que tener relación con el objetivo final. A esto se refiere, por ejemplo, si los medimos y vemos cuántas personas de estas que tuvieron, le vamos a medir la variación de la presión arterial. Entonces, la mayoría de personas con variación de presión arterial al final me terminaron con enfermedad renal crónica. Entonces, la variación, ahí podríamos decir que la variación de la presión arterial está completamente relacionado con la enfermedad renal crónica, porque la mayoría de personas que no estuvieron estables y tuvieron muchas variaciones dentro de la presión arterial, al final me terminaron con enfermedad renal crónica. A eso se refieren que si hay indicadores de efectividad intermedia, tiene que estar relacionado con el objetivo final del estudio. No sé si les quedó claro esto de acá. También este es otro ejemplo que pudiese ser que los pacientes con VIH positivos van a consumir medicamentos prácticamente no para reducir su carga viral, sino que lo que los consumen es para aumentar la esperanza de vida. ¿Sí? Entonces, al final, la carga viral se vuelve un indicador intermedio, porque el objetivo final realmente de consumir eh, medicamentos antirretrovirales es aumentar la esperanza de vida del paciente. Y ese es el objetivo, esa es la medida de efectividad final. Y la medida de efectividad intermedia es la carga viral de estos pacientes.
No sé si les quedó claro eso o tienen alguna duda. Y acá les puse las ventajas y desventajas de utilizar análisis de coste-efectividad. Las ventajas, que evalúa acciones alternativas hacia un mismo objetivo. Permite la medición, porque no todos los análisis de evaluación económica permiten la medición de resultados intermedios. De hecho, el análisis coste de efectividad es una de las características principales que sí permite evaluación de resultados intermedios. Compara de manera directa distintas formas de terapia y es un buen indicador de la eficacia, de cómo se están ocupando los recursos financieros. O sea, sí es un indicador de presupuesto y facilita, por lo tanto, la asignación de recursos. Las desventajas. Las desventajas que puede tener el análisis coste-efectividad es la dificultad para ajustar utilidades derivadas de diferentes alternativas. Utilidades es lo mismo que resultado, es lo mismo que beneficio. Y esto es lo que estábamos hablando, que como tienen que ser similares, la población tiene que ser homogénea, que tiene que ser casi la misma. Entonces, si estamos evaluando alternativas donde los beneficios no sean medibles con la misma unidad de medida que nosotros nos hemos planteado, entonces no lo vamos a poder realizar. Y que tampoco mide si los efectos exceden los costos. De hecho, esta desventaja que no miden los efectos sobre los costos la tienen prácticamente todos menos el análisis coste-beneficio. Porque en el análisis coste-beneficio, como tanto los efectos como los beneficios se miden en unidad monetaria, es decir, en dinero, entonces son comparables uno con el otro. Porque si nos vamos, por ejemplo, al ejemplo que teníamos acá, estamos midiendo costo y efectividad. Y el costo lo estamos midiendo en dinero, 10.000, 60.000 lo estamos midiendo en dinero, pero los resultados los estamos midiendo por ataque adicional evitado, ¿sí? Lo mismo pudiese ser que los hubiésemos medido por complicaciones evitadas, o lo pudimos haber leído por pacientes libres de efectos adversos. Entonces, ¿cómo le voy a restar? No son directamente comparables el costo con los pacientes libres de efectos adversos, por ejemplo. Si tuviéramos en unidad monetaria, sí, porque pudiéramos restar los costos directamente restados del beneficio y nos va a dar el beneficio en unidad monetaria, en la misma unidad de medida. A eso se refiere. Y aquí se lo enmarca, que otro de las desventajas es la imposibilidad de comparar alternativas cuyos efectos no puedan medirse en las mismas unidades. Es lo que estamos hablando, que si la unidad de los pacientes renales contra los de VIH, al final los del VIH lo que necesito, la unidad de beneficio es el aumento de la esperanza de vida y de los otros es evitar complicaciones renales. Entonces, no son la misma unidad de medida. Por lo tanto, un análisis coste-efectividad no lo podríamos ocupar. Ejemplos de análisis coste-efectividad, el tratamiento de la insuficiencia renal. La efectividad se mide en años de vida ganados, ¿sí? Porque estamos buscando que el paciente viva con mejor calidad de vida. Y las alternativas que pudiésemos comparar acá van a ser la diálisis domiciliaria, la diálisis hospitalaria o el trasplante renal. Este es un ejemplo que se podría hacer de un análisis de coste-efectividad. El análisis de coste-efectividad, y de hecho está hecho acá. El análisis de coste-efectividad de la diálisis peritoneal en el seguro, la diálisis peritoneal intrahospitalaria y la diálisis peritoneal automatizada. Entonces, las unidades de medida, eso sí lo tienen que definir, van a ser los días de tratamiento. Las dos tienen que tener la misma unidad de medida, días de tratamiento. En la diálisis peritoneal intrahospitalaria tenemos 8 días y en la diálisis peritoneal automatizada 20.
el valor ya calculado en dólares de una diálisis peritoneal intrahospitalaria cuesta 240,51 y de una diálisis automática 62,65. Ahora, para sacar el costo, vamos a multiplicar estos 240,51 por 8. 140,51 por 8 da 1924,8, que de hecho ya está hecho acá. Ujú. Y la cantidad, el valor en dólares, esto se refiere al valor de unitario. Aquí estamos hablando de uno. Entonces, si queremos sacar la cantidad de día, de valor en costo, porque este cuesta más, o sea, en la diálisis intraperitoneal intrahospitalaria solo necesitamos 8. Para la automatizada necesitamos 20. Y esta cuesta 62,65. Al multiplicar 62,65 por las 20 del tratamiento, tenemos 1,253. Y al final, la medición, ¿sí? Y esto es lo que hablamos de la medición intermedia, porque aquí lo vamos a medir en valor de la disminución de creatinina, ¿sí? Pero lo que andamos buscando es disminuir, es aumentarle la esperanza de vida a estos pacientes. Entonces, la disminución en creatinina fue de 4,27 para los de diálisis peritoneal intrahospitalaria y para los de diálisis automatizada fue de 10,07. Entonces, ¿cómo sacaríamos? Porque aquí está representado solo como costo de efectividad. Entonces, vamos para sacar, y este es el valor que a ustedes les interesa, este de acá, el índice costo de efectividad. Entonces, para sacar el índice de costo de efectividad de la diálisis peritoneal intrahospitalaria, ¿qué debemos dividir? Acuérdense que es costo, efectividad. Lo que están comparando es el costo contra la Sobre efectividad. la cantidad de días. No. No. Lo que interesa a ustedes es el valor. Acuérdense que Disminución de la creatinina. eso, exacto. Ahí la Esta es la medida de efectividad que para este estudio hemos agarrado. Y esto es lo que hablábamos arriba de las efectividades intermedias. Entonces solo dividan 1924 entre 4,7, 1924 entre 4,27. Les da 450,58, 54. Ahí aproximado es 450,60. Y si hacemos lo mismo del costo de la diálisis peritoneal automatizada, es 1,253 entre 10,7, 1,253 entre 10,07. Nos da 124,4289, aproximado 43. ¿Cuál creen que es más efectivo de los dos? Sí, de La la. automatizada. Ujú, exacto. Sí, es el índice de menor valor. Estamos bien. Ujú. Ujú. Y acá les había puesto todos estos son ejemplos, todos son ejemplos, todos son ejemplos. Aquí están comparando la, una evaluación de económica, análisis, coste, efectividad entre el tratamiento de cáncer de mama y comparan dos medicamentos, la digamicina contra la trastuzumab. Todos ocupan prácticamente los mismos recursos, solo que una es más cara que la otra. Pero también acá, aquí en porcentaje, lo miden en porcentaje a 5 años y al final le sale que la adriamicina en 5 años dio 3,75 años de sobrevida.
y la trastuzumab 4,05 años, años de sobrevida, pero el costo es 2.743. Entonces lo que necesitamos saber es qué tan efectivo es el trastuzumab. Entonces los 2.743.80 entre 4,05, que son los que me evitó, me da 677,48. En cambio, la adriamicina, al ser más barata, 260,80 entre los 3,75 que nos evitó, nos da un valor de 69,54, aproximado 69,5. Entonces, si nos vamos a de los dos, ¿cuál es el más efectivo? La adriamicina, obviamente, porque el índice es menor. Y así les puse varios ejemplos. Estos son casi, sí, son similares. Estas son dos alternativas que al final buscan lo mismo. Siempre es la inmunización, solo que lo que varía el proceso. Pero que les decía, aquí en cuanto a campañas, si van a montar clínicas especializadas para esto, o si van a ir con unidades móviles, pero al final lo que buscan es vacunar. Entonces solo van a dividir el costo entre la efectividad, coste entre efectividad, coste entre efectividad, igual acá. Esto es diferencia en recursos. Vamos a ocupar un médico más enfermera que nos cuesta tanto, o un médico con dos auxiliares. ¿Y cuál es más efectivo? El único de los ejercicios que les he puesto acá, que hay una leve variación, es este de acá, que es el irbesartán contra el valsartán. Eh, El costo, el costo es este en representación de 28 tabletas, y al final el costo diario de tratamiento del irbesartán es 0,88, y el tratamiento dura 8 semanas. Entonces, para averiguar el costo de tratamiento en 8 semanas, multiplicamos 0,88 por los 7 días de la semana. Y van a durar 8 semanas por 8, nos da 49,28. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con la calculadora? Nos da 49,28. Y aquí ya terminó el estudio, y aquí se lo representan que a raíz del tratamiento con irbesartán hubo una disminución de presión sistólica y una disminución en presión diastólica. También lo mismo hicieron con el mismo ejercicio con el irbesartán, con el valsartán, perdón. Y al final la radio coste efectividad, aquí hay que sacar dos, porque aquí les han mencionado la disminución en la presión arterial sistólica y en la diastólica. Entonces, para sacar el radio efectividad, vamos a hacer la disminución en cada una de las dos. Disminución de la presión sistólica y la diastólica. Ya tenemos el costo. Tenemos que el costo del tratamiento es 49, y la efectividad se las está mencionando acá. Entonces, 49 entre 11,62, 4,22. Al dividir, acuérdense que lo que les interesa es cuánto costó el tratamiento completo, que dura 8 semanas. Entonces, lo que van a dividir es este 49 con la disminución de la presión sistólica, y le va a dar el radio coste de la presión arterial sistólica. Si dividimos este 49 en el resultado que estábamos buscando, que era el de la presión arterial eh, diastólica, es 6,73, y al final le va a dar este resultado. Y al final de esto resulta ser más efectivo. Aquí en este caso, y por eso se los puse así, porque es el único que varía de todos, es que acá, para sacarlo de una mejor fórmula, ya con estos datos de acá,
entonces es mejor hacer la presión arterial media. Entonces, a la presión arterial media van a ocupar esta fórmula. Van a multiplicar 2 por la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica entre 3. Y al final, ocupando estos datos de arriba, al final les va a dar la presión arterial media de cada uno de los dos. Y a esta presión arterial media, entonces ya a este le aplican la fórmula de coste de efectividad, que sería el 49, que es el costo, entre 8,36 y les va a dar la coste de efectividad para que lo tengan en un solo valor. Y al final resulta ser más efectivo el valsartán porque el índice es menor. Esto es lo que les traía acá. No sé si tienen alguna duda. No sé si les quedó claro. Sigan trabajando en el proyecto integrador. Ya prácticamente solo le falta una entrega más. No va a haber presentación oral. ¿Ah? No vamos a hacer presentaciones orales, solo lo que me interesa es el ejercicio y que lo dejen plasmado en el documento. Acuérdense, solo falta la presentación de los resultados, el análisis de esos resultados y la, la discusión prácticamente, las sin recomendaciones. Si quieren poner recomendaciones, pongan recomendaciones, pero lo que me interesa solo es las conclusiones suyas, de las que lleguen del trabajo. Eso es lo que más me interesa. Entonces, prácticamente tienen tres partes del trabajo que hay que trabajar. La presentación de los resultados, el análisis de los resultados y las conclusiones que ustedes lleguen. Pueden o no poner recomendaciones. No sé si tienen alguna duda. Y otra cosa, quedó totalmente abierto. Si necesitan alguna consulta, la pueden hacer a través del foro. Yo siempre lo contesto. Siempre estoy pendiente. Si no, nos vemos el otro sábado. Nos veríamos el otro sábado, ya con la última clase. Gracias, doctor. ¿Ok? Gracias, Muchas Gracias, gracias. doctor. Feliz. Gracias, Gracias, doctor. Gracias. Ok. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Estamos a la orden. doctor.